Hola, bienvenidos a la unidad 5 del curso de jardinería. Aquí vamos a hablar de conceptos de nutrición vegetal. Aquí nos adentramos un poco ya en el tema de nutrición. Entonces, voy a empezar contándoles una definición de nutrición de las plantas es el proceso mediante el cual las plantas toman sustancias del exterior para sintetizar sus componentes celulares o usarlos como fuente de energía. Entonces aquí, ya de lo que hemos visto, sabemos que la planta, por el proceso de fotosíntesis, toma unos elementos de afuera, ¿cierto? Del exterior, para sintetizarlos y volverlos asimilables para ella misma para poderse desarrollar. Bueno, vamos a partir acá de una pregunta que la planteamos acá en esta diapositiva. Dice, ¿qué necesitan las plantas para crecer? Esa es una de las respuestas que vamos a tener a lo largo de este módulo. Entonces, aquí traje un ejemplo. Este señor, Van Helmont, y a inicios de 1600, o sea, ya hace bastante tiempo, realizó un experimento. Él pesó una cantidad de tierra en un matero al momento de plantar un árbol y 5 años después revisó la cantidad de tierra que absorbió esa planta en ese tiempo y el experimento consistió en refutar, o sea, en contrariar que las plantas se alimentaban desde el suelo como hasta ese momento se creía. Entonces, este ejemplo es muy interesante, ya les voy a contar por qué. Esto es exactamente, vamos a leer muy despacio, por favor, leámoslo todos, lo que ese señor hizo, porque son palabras textuales de él, de en qué consistió el experimento. Dice, agarré una maceta, puse en su interior 200 libras, o sea, más o menos 90 kilos, de tierra, la cual había secado en un horno. La empapé en agua y planté en ella un vástago de sauce que pesaba 5 libras. Pero la maceta únicamente fue regada con agua de lluvia o, cuando fue necesario, con agua destilada y era grande en tamaño y estaba hundido en la tierra. Y para evitar que el polvo del aire de su alrededor se mezclara con la tierra, el borde de la maceta se resguardó, cubriéndose con una lámina de hierro recubierta de estaño y horada por muchos agujeros. No calculé el peso de las hojas que cayeron en los 4 otoños. Por último, sequé de nuevo la tierra de la maceta y se encontraron las mismas 200 libras menos unas 2 onzas, o sea, 56 gramos más o menos, por lo tanto, 187 libras de madera, corteza y raíz habían crecido solo del agua. Entonces, este señor lo que hizo con este experimento fue demostrar que las plantas no se alimentaban del suelo, sino que a medida que pasó el tiempo, que estos 5 años pasaron, solamente se alimentó de agua y el árbol siguió creciendo y tuvo un desarrollo normal. Pero recordemos que eso fue en 1600. Y sin embargo fue un ensayo muy decisivo porque, como dice ahí, contrarió muchas de las cosas que ya se habían planteado en ese entonces. Luego, un poquito más tarde, a mediados de esos 1600, Boyle, que es otro científico, demostró o planteó más bien que las plantas contienen sales, él hablaba de espíritus, tierra y aceite. Sales, espíritus, tierra y aceites, los cuales se creía que eran derivados del agua. O sea, él igual no refutó lo que ya había dicho Van Helmont, simplemente le adicionó o demostró por medio de sus postulados que si bien las plantas se alimentaban de esa agua, pero que esa agua tenía algunos otros componentes, ¿cierto? No, sales, espíritus, tierras y aceites.
Y nos llama la atención el tema que él diga espíritus, porque él, miremos esta figura. Ahí vemos unas plantas que ya germinaron y que tienen como un direccionamiento hacia un lado, ¿cierto? Entonces, ese planteamiento de los espíritus, pues recordemos que estamos hablando de los de 1600, de mediados de 1600. Probablemente ese término de espíritus en esa época era un poco más eh, creíble o cercano, pero lo interesante aquí es que él asimilaba que ese direccionamiento era por espíritus que de pronto existían en las plantas. Es algo curioso, pero para la época no, parece que no tanto. Pero lo bonito de esto es que ahorita podemos decir que ese fenómeno ya se conoce y ya es apropiado para los que manejamos el tema de los vegetales y del suelo y de todo este tema de agricultura, porque ese es un fenómeno de fototropismo, de lo que ya hemos venido hablando ahora. Esa inclinación de las plantas hacia la búsqueda de la luz, porque recordemos que las plantas, su mayor fuente de desarrollo es la luz. Y entonces ahí lo que están haciendo esas plantas es capturando la luz, buscando la luz, y eso se llama fototropismo. Vamos entonces a continuar con la pregunta: ¿qué necesitan las plantas para crecer? Venimos hablando de algunos conceptos de estos científicos, entonces John Woodward en 1700, o sea, 100 años después, eh, creció unas plantas de sperming en agua es, y en aguas provenientes de diferentes fuentes, de fuentes frescas, de fuentes lodosas, y después de hacer muchos ensayos concluyó que tierra, no agua, era el principal nutriente de la vegetación. Entonces ella sí refutó el postulado del científico anterior, donde decía que solamente se alimentaban de agua. Él ya hizo algunos ensayos y demostró, concluyó que nutrientes hacían parte de esas fuentes de nutrientes para las plantas. Pero recordemos que tuvieron que pasar pues 100 años, ¿cierto? Luego Toole creía que las raíces comían suelos. Este es otro científico que también hizo unos ensayos y dijo pues que las raíces comían suelo. O sea, ya va como en la misma línea del anterior que dice que se alimentaban de alguna vegetación, que se alimentaban de suelo y de tierra. Y luego viene este científico alemán, Justus Bonn, en 1800, y él demostró y habló y sustentó que el carbono en las plantas viene de la atmósfera, el hidrógeno y el oxígeno vienen del agua. Esos tres elementos de los que vamos a hablar en este módulo: carbono, hidrógeno y oxígeno, que son principalmente los nutrientes que la planta necesita para desarrollarse, él por medio de sus ensayos y demostraciones lo sustenta así. Entonces aquí ya sí entramos en lo que hasta hoy es vigente en la teoría pues de la nutrición, en que carbono, hidrógeno y oxígeno hacen parte de los macronutrientes que las plantas necesitan para alimentarse y que no provienen precisamente del suelo, pues provienen de la atmósfera y del agua. Entonces este señor, pues en este momento es uno de los, pues a través de la historia es uno de los científicos nombrados como el padre de los fertilizantes y de la producción de los fertilizantes. Hacemos entonces hablar un poquito de esa composición de los vegetales y a desarrollar por qué a partir de ese científico, la demostración de él hasta hoy, tenemos claro que el oxígeno, el carbono y el hidrógeno son
son los materiales en que mayor composición tienen las plantas. Bueno, vamos a ver este gráfico. En este gráfico tenemos al lado izquierdo la composición del vegetal. Entonces se toma un vegetal y se analiza que el 90% de ese vegetal es agua y que solo un 10% es materia seca. Luego tomamos esa materia seca y la pasamos al gráfico de la mano derecha, donde se concluye que de ese material seco, el 100%, el 95% es carbono, hidrógeno y oxígeno y solo el 5% elementos minerales como nitrógeno, potasio, etcétera. Entonces, eh, hacemos esta comparación precisamente para demostrar que si el 90% es agua que si el 90% es agua en la planta, entonces es muy importante el tema de agua en su composición y que solamente si el 10% de la materia seca, de ese 10%, el mayor porcentaje es de estos tres elementos que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, concluyendo que estos serían uno de los más importantes dentro de la composición de los vegetales. Acá tenemos entonces eh, que los elementos encontrados hasta hoy en las plantas, al menos, a ver, en las plantas se han hecho pues múltiples ensayos y estudios, estamos hablando de varios siglos de estudio donde se concluye que al menos 50 elementos químicos han sido encontrados en las plantas. Si nos vamos a, por ejemplo, a la tabla periódica de los elementos, al menos de esos elementos encontrados, al menos en las plantas se han encontrado 50. Sin embargo, muchos no son necesarios para el crecimiento vegetal, ¿sí? O sea, se han hecho análisis en las plantas y se han encontrado todos estos nutrientes en ellas, estos elementos químicos. Sin embargo, no todos son necesarios para el crecimiento. Hay 17 elementos químicos que son en esencia requeridos por todas las plantas y algunos más que son en particulares de algunas plantas. Sí, lo que siempre hemos hablado. Hay algunas plantas que van a requerir ciertos nutrientes específicos. No todas las plantas necesitan los mismos nutrientes y no todas las plantas lo necesitan en la misma proporción. Eso es interesante también. Por eso es tan importante un análisis de suelo para verificar qué tiene un suelo y qué necesita la planta a partir de una aplicación de fertilización externa. Bueno, acá también dice que las plantas son aproximadamente 90% agua y solo un 10% sólido. Eso ya lo vimos en la gráfica anterior. Y cerca del 5 al 10% realmente viene del suelo, lo que vimos en la gráfica. Ahí está más específico. Bueno, elementos y nutrientes esenciales. Un elemento esencial si funciona de alguna manera en el metabolismo de las plantas, específicamente elementos esenciales son aquellos para los cuales un elemento esencial es un elemento que no puede faltar en la planta. Y aquí tenemos tres condiciones por qué son esenciales. Un elemento es esencial porque es imposible para la planta completar su ciclo de vida sin este elemento. O sea, una planta necesita de considerándolo esencial, porque no podría continuar su ciclo. Entonces, ¿qué pasaría? La planta pues no terminaría su proceso y no se desarrollaría idóneamente como lo necesitamos. Un elemento es esencial cuando una deficiencia puede corregirse solamente si se suple con este elemento. Si hay una deficiencia y este elemento se aplica, solamente podría suplirse esa deficiencia con ese elemento, por eso se considera esencial. Y también un elemento está directamente involucrado en la nutrición de la planta y no en resolver una circunstancia ambiental.
Entonces, esas tres condiciones hacen parte de lo esencial en la nutrición. Entonces, en este orden de ideas, un elemento, cuando se considera esencial, no puede faltar en la nutrición de la planta. Bueno, acá vemos un gráfico donde tenemos eh, lo que las plantas necesitan, en qué magnitud, en qué porcentaje, en qué orden. Aquí podemos también comprender un poco mejor lo de los esenciales. Bueno, entonces están los macro, los micro y los macronutrientes, los micronutrientes esenciales y los micronutrientes no esenciales. Entonces tenemos, hay unos macronutrientes, que es de lo que hemos venido hablando, que son extraídos del aire, ¿sí? Por el proceso de fotosíntesis en forma de CO2 o, o del agua del suelo, que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. De todo lo que hemos venido hablando en este tiempo, durante los módulos, lo vimos en el gráfico de la fotosíntesis y lo acabamos de ver en el gráfico donde se muestra los porcentajes de estos en las plantas. Bueno, como macronutrientes, entonces tenemos el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio y el azufre, sumados pues a los anteriores, carbono, hidrógeno, oxígeno, solo que el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio y azufre son extraídos del suelo y el carbono, el hidrógeno y el oxígeno del aire y del agua. ¿Sí? Bueno. Tenemos otros grupos de micronutrientes que son el hierro, el cobre, el zinc, el manganeso, el molibdeno, el boro y el cloro. Se catalogan o se designan como micronutrientes porque la planta, a pesar de que los necesita, no son, los necesita en pequeñas cantidades. Entonces los macros los va a necesitar en más cantidad y los micro los va a necesitar en menos cantidad. Eso también aplica a nosotros. Nosotros también requerimos algunos nutrientes, eh, macronutrientes y otros en mínima cantidad. Igual, todos los alimentos nos deben proveer, los alimentos y las proteínas nos deben, sí, los vegetales y las proteínas nos deben proporcionar esos alimentos. Y hay unos micronutrientes que si bien se necesitan, pero no son esenciales, o sea, ¿qué quiere decir que no son esenciales? Que la planta se puede desarrollar sin ellos, que son el sodio, el cobalto, el yodo, el selenio, flúor, silicio, aluminio, arsénico, cadmio, titanio, etcétera. Hay otros ahí. Este gráfico es fundamental, es importantísimo, porque aquí visualizamos lo que se necesita en mayor o menor cantidad en las plantas. Y nos vamos a familiarizar con estos términos porque ahorita vamos a ver deficiencias. Entonces, es interesante que retomemos, igual esto ya lo hemos venido retomando porque, como les decía al principio, todos los conocimientos que hemos visto los estamos viendo en cadena para poder comprender mejor, o bueno, eso esperamos, que se comprenda mejor en la temática. Bueno, acá tenemos un cuadro donde se visualizan unas columnas donde están los macro, micro y elementos no esenciales para las plantas. Está el símbolo químico, pues que es interesante, pues como para mostrárselos. El peso atómico está en la gráfica, pero de eso pues no vamos a hablar, no nos interesa. Las formas en que se absorbe por las plantas, pues es interesante, pero pues tampoco vamos a hablar de eso hoy. Y la concentración en seco aproximada se toma como la planta y ese porcentaje y esas partes por millón son el porcentaje y las partes por millón que tiene de esos macronutrientes en la muestra que se tomó para esta explicación. Entonces, como les decía ahorita, yo solamente voy a tomar la información del macronutriente y la concentración en porcentajes o en partes por millón para tratar de explicarles lo siguiente.
Si se toma una muestra, ¿sí? De concentración aproximada en seco de una planta, se puede concluir que de nitrógeno va a tener un 4%, que de fósforo va a tener un 0,5%, de potasio va a tener un 4%, de magnesio un 0,5%, de azufre un 0,5% y de calcio un 1%. Esto es para explicar la cantidad de nutrientes que va a tener en esa muestra para compararlo entre ellos mismos. Es decir, yo puedo visualizar que de nitrógeno hay un 4%, que, que para efectos de nutrición yo diría que una planta va a necesitar mucho nitrógeno, ¿cierto? De fósforo un 0,5% y de potasio lo mismo que el nitrógeno, un 4%. De magnesio, azufre y calcio sí se necesitan o se encuentran cantidades menores. Para el tema de los micronutrientes se toman otra unidad distinta a los porcentajes, que son las partes por millón. ¿Qué es una parte por millón? Es una unidad de medida que es mucho más pequeña que el porcentaje. Se toma de esta manera porque, a ver, ¿qué significa partes por millón? Una parte por millón es la unidad que hay por cada millón de unidades en conjunto. Es decir, es la unidad que hay. En un millón de unidades es la unidad que hay por cada unidad en conjunto. Entonces, por ejemplo, aquí hay de hierro, hay 200 partes por millón. Si fuera a llevar eso, por ejemplo, a porcentajes, sería 200 partes por millón, sería igual a 0,02%. Entonces, por eso lo tomamos como partes por millón, porque es una unidad muy pequeña. Eh, Les estoy contando esto simplemente porque es como antesala para la siguiente diapositiva, que es un poquito más clara, pero yo quería mostrarles esta porque está muy completa y porque tiene porque tiene los nutrientes, tiene el símbolo y tiene los porcentajes ya pues ahí como más lísticos. Vamos a mirar de hierro, magnesio, zinc, cobre, boro y molibdeno. Tienen ahí descritas las partes por millón y podemos, por ejemplo, comparar que de cloro serían 3 partes por millón contra molibdeno que solamente serían 2 partes por millón. O sea, es una comparación como para visualizar mejor todo lo que habría ahí por observar. Y existen otros nutrientes esenciales, pero que no son aplicados, como el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, que esos lo vimos atrás, pues que hacen parte como de los esenciales, de los macro, pero como no se aplican, ¿cierto? O sea, los primeros dos sí se aplican, pero los otros ya recordemos que se extraen del agua y del aire. Bueno, pasando entonces a otra diapositiva. Aquí ya sí tenemos un poco más, digamos, más acotado en la explicación de algunos elementos. Acá tenemos, por ejemplo, de carbono, que tenemos 450.000 partes por millón. De nitrógeno tenemos 15.000 y de potasio tenemos 10.000. Saquemos entonces esas tres inicialmente para decir que el mayor porcentaje de concentración está en el carbono, ¿sí? De hecho, podríamos comparar que el nitrógeno, que son 15.000, puede estar unas 30 veces en ese carbono y el potasio puede estar unas 15 veces, haciendo el cálculo pues como de la composición de cada uno en partes por millón. De fósforo podemos tener 2.000, miren que es la escala es mucho menor, de calcio 5.000,
de magnesio 2000, de hierro 100, de zinc 20 y de molibdeno 0,1. Vamos entonces a continuar aquí con la otra gráfica, hablando de esta gráfica habla de como la curva comparativa de consumo de las plantas de estos elementos. Entonces, de luz, pues es el mayor consumo que tiene la planta porque ese es como su motor, como su materia prima. De la luz es que empieza pues como todo el proceso para la planta. Luego del agua y del aire va a tomar el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, que son considerados macronutrientes primarios. Ya macronutrientes secundarios se los daríamos por medio del suelo y por medio de la fertilización con el nitrógeno, el potasio y el fósforo. Y ya como micronutrientes estaría el hierro, el zinc y el boro. Esa es como una visualización de la curva comparativa de consumo de una planta. Ahora vamos a ver este cuadro que me pareció interesante también compartírselos. Dice consumo de nutrientes, kilogramos por hectárea por año. Nosotros en la fertilización la encontramos así, kilogramo por hectárea por año. Así está pues como designada el consumo de nutrientes en los vegetales. Entonces, si por ejemplo nosotros necesitamos para, para un cultivo específico, simplemente vamos y buscamos esa tabla. Esto es muy general, pues es como el consumo para nosotros tener como una base, pero sabemos que esto es por recomendación agronómica y que la debemos pues sujetar a eso, ¿cierto? El tipo de suelo, con el análisis químico del suelo. Bueno, entonces aquí vemos que para la brócoli necesitaríamos kilogramos de hectárea por año, necesitaríamos de nitrógeno 165 contra el fósforo, que solo necesitaríamos 10, y que el potasio va a ser muy exigente con 210 kilogramos. Para el apio 195 de nitrógeno, 50 de fósforo y 435 de potasio. Si uno empieza a comparar cada uno de los elementos y de los cultivos, ¿cierto? Del tipo de vegetal, todos son muy diferentes. Entonces, reitero lo que mencionaba ahorita, que es cada vegetal va a necesitar una receta, por decirlo así, diferente. Entonces, nosotros no podemos decir que vamos a aplicar en un suelo una cantidad y el fertilizante químico más básico es el triple 15, que es NPK, 15 de nitrógeno, 15 de fósforo y 15 de potasio, 15%, ¿cierto? No podríamos decir que vamos a aplicar en un suelo así como una enmienda general a todo el suelo, no podríamos hacerlo. Necesitaríamos primero analizar primero el suelo y después el vegetal que vamos a sembrar. Bueno, ahí hay otros ejemplos de árboles de alfalfa y de otros cultivos. Ahí está la información. En estos últimos tres hay requerimientos de calcio y de magnesio y de zinc. Ahí está como la tabla, está la descripción para tener más o menos como una idea de cómo se hace la fertilización, cuál es el consumo y cómo poder incorporar como todos los nutrientes a las plantas y al suelo. Bueno. Vamos a repasar un poquito con estas grafiquitas. Recordemos que la nutrición en las plantas se toman del suelo y la planta ella misma en su proceso toma la savia bruta y la elabora por medio de sus procesos y devuelve por el tallo la savia elaborada. Aquí tenemos el gráfico de lo que acabo de decir. Ese proceso se hace a través de la fotosíntesis. Ya esto está más que mencionado.
y el reparto del nutriente ya en esta última gráfica. O sea, mejor dicho, en estas gráficas resumiríamos mucha parte de lo que ya hemos hablado. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar un poco de las carencias o de las deficiencias en las plantas. Sabemos que el análisis de suelo es el punto de partida para determinar ausencias o exceso de algunos elementos. Bueno, aquí volvemos a mencionar los nutrientes que necesita una planta por macro y micronutrientes. Nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio y azufre como macronutrientes. Eh, y como micro tenemos hierro, magnesio, zinc, boro, cobre, molibdeno y cloro. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar un poquito de las carencias, de cada una de las carencias en las plantas y cómo estas pues afectan a la planta. Entonces, ahí tenemos una fotico de una deficiencia de fósforo. Dice, comienza a presentarse en las hojas más viejas. Eso es un indicador. La brotación, la brotación, desarrollo de la raíz y formación de frutos se ven afectadas. Entonces, para identificarlo, pues tenemos, no es válido, por ejemplo, que a uno a veces le pasa que le llevan, por ejemplo, una hoja y le dicen, mira, es que tengo un cultivo X y le traen a uno hojitas y le dicen a uno, mira, es que tiene esto, ¿qué será? Pues primero hay que visualizar toda la planta, porque puede ser que no sea una deficiencia de un nutriente, puede ser también una enfermedad o una plaga. Entonces es importante revisar toda la planta. Entonces aquí dice que se ve afectada la raíz y la formación de los frutos. Dice que se soluciona abonando con abonos ricos en fósforo muy cerca de la raíz. Cuando se va a aplicar abonos de síntesis química, como ese el fósforo, casi todos pues con, con productos ya comprados, ¿cierto? Porque ahorita vamos a hablar un poquito también, pues o más adelante hablaremos de los abonos orgánicos y las enmiendas orgánicas. Aquí pues estamos hablando específicamente de abonos fosfatados de síntesis química. Entonces la recomendación es ponerlos en el suelo, no tocando la raíz, pero sí muy cerca. La mayoría de estos productos que son de síntesis química no se deben colocar directamente tocando el vegetal porque lo pueden quemar. Entonces lo que se hace es que se pone alrededor de la planta en forma de media luna o pues dependiendo qué tipo sea, eso sí ya es muy específico. Pero la recomendación, sobre todo de los fosfatados, es que sea cerca a la raíz para que éstas la absorban más fácilmente. Bueno, vamos a mirar la deficiencia de potasio. Cuando hay una deficiencia de potasio, las plantas em, son menos resistentes al ataque de enfermedades. En general, en casi todas las deficiencias, pero en potasio es es muy común. Además de la sequía y el frío, careciendo de él, se producirán efectos contrarios. Es decir, cuando hay deficiencia de potasio, entonces se van a producir efectos contrarios a los a las sequías y a los que ya mencionan ahí. Se evidencia con la resequedad en las hojas, hojas amarillentas, aunque este no es el único indicador, hojas amarillentas también se dan por otras carencias. Y para solucionar este problema, pues abono orgánico rico en potasio. Deficiencia de magnesio. Cuando existe carencia de magnesio, los síntomas en las hojas se ven mucho en las hojas viejas. Es un amarillento tanto en los nervios como en los bordes, como se ve en la foto. Ahí los nervios de las plantas, pues las nervaduras sí se ven pues como también afectadas. Em, para mejorar esta carencia se utilizan fertilizantes
con magnesio o sulfato de magnesio también es recomendado. Carencias de calcio. Los síntomas de las carencias de calcio varían entre especies. Generalmente se evidencian necrosis en los ápices. Los ápices de las hojas son las punticas que se ven acá como en, en cada una de ellas. Esos son, botánicamente, esos son los ápices. Generalmente en las hojas jóvenes suele ser suficiente usar caliza molida en suelos. Bueno, lo que pasa es que las enmiendas de calcio generalmente casi pues no se utilizan casi, bueno, sí se utilizan, obviamente pues si hay una deficiencia se utiliza, pero casi siempre cuando se intenta corregir el pH del suelo, pues previo análisis, se hace como un encalamiento. Entonces, ahí estaría pues como la suplencia del calcio. Eh, pero a veces pues es necesario pues realizar enmiendas, entonces se hace eh, con caliza molida. Bueno, continuando entonces con deficiencias de azufre. Esta deficiencia es poco frecuente, la verdad. Eh, Más que todo se visualizan muy fácil las deficiencias cuando son en los macronutrientes, pero ya cuando hablamos de micronutrientes, em, pues es poco frecuente, se, se aprecia pues como una clorosis, que la clorosis es como un amarillamiento de las hojas, se ponen más claras, como se ve ahí en la foto. Y se aplica pues la enmienda es azufre. Las carencias de hierros presenta coloración amarillenta en algunas hojas, extendiéndose progresivamente hasta que todas las hojas están comprometidas y llegan a caerse. Esta carencia de hierro, mm, esta sí es como muy fácil de identificar. em, porque es literalmente como está esa foto en casi todas las hojas. O sea, esa hoja pues está muy precisa para visualizarla mejor, pero es así. Es amarillo, amarillo, un amarillo muy claro y las nervaduras conservan el verde muy oscuro. Entonces queda como un contraste eh, así. Cuando uno conoce el vegetal sabe que hay una deficiencia ahí. Pues porque también hay vegetales que por naturaleza son así, pero pues unas ornamentales. Pero esa carencia de hierro, esa fotografía está muy bien descrita, ¿cierto? Se extiende a toda la planta y lo que hace es que se caen, pues empiezan a caer como todas las hojas. Usar quelatos de hierro, ya sea foliar o radicularmente. Los debía foliar a unos líquidos, pues se utiliza. Yo les decía ahorita en módulos anteriores que los abonos, la parte foliar, pues tanto abonos como riego eh, casi no se utilizan. Sin embargo, en algunas deficiencias sí se utiliza la fertilización vía foliar, aunque la que más se asimila por lo que ya conocemos, es la edáfica, que es al suelo, ¿cierto? Pero esta fertilización foliar sería un complemento a la radicular o la edáfica. Vamos a visualizar la deficiencia de manganeso. Presenta síntomas similares a los de la carencia de hierro. Ahí en la foto sí se ve mucho mejor la comparación en diferentes vegetales, ¿cierto? Aquí tenemos diferentes hojas de diferentes colores, diferentes tonalidades, pero ahí se visualiza muy bien la carencia de hierro. Eh, Hojas
jóvenes amarillas con nervios verdes. Para mejorar, aplicar quelatos de manganeso pulverizados en las hojas o líquidos en las hojas. También por ser micronutrientes. Les va muy bien y reaccionan muy bien con los foliares, con las pulverizaciones foliares, con esas enmiendas. Bueno, carencia de zinc se da sobre todo en árboles frutales. Los entrenudos se acortan en los brotes formando rosetas de hojas amarillentas. Para solucionarlo, aplicar quelatos de zinc pulverizados en la tierra o de manera foliar. Los entrenudos son la parte o sea, es como la distancia que hay. Cuando vemos un tallo, vemos que hay una formación de hojas. Los entrenudos es como esas escalitas de hojas que se van viendo a lo largo del tallo, ¿cierto? O sea, vemos un tallo, un eje central y vemos esa formación. Esos son los entrenudos, la distancia que hay entre una escalita y otra. Entonces ahí lo que nos están diciendo es que los entrenudos se acortan en los brotes formando rosetas de hojas amarillentas. Bueno, deficiencia de molibdeno es también poco frecuente. Los síntomas son parecidos a la falta de nitrógeno. Clorosis general, pueden mostrar deformaciones en las hojas nuevas y si se presentan bordes secos, pues subir el pH para mejorar el recurso. Subir el pH sabemos que el pH tiene una escala, dependiendo del pH que tengas, como tratar de volverlo un poquito más básico, más alcalino. Deficiencia de boro, afecta el crecimiento, se nota clorosis en las hojas y los frutos de forma interna. Aquí ya también se pueden evaluar los frutos. Pueden ser fácilmente corregidas con boro disuelto y esparcido sobre las hojas y en el suelo. El exceso puede llegar a ser tóxico, hay que tener cuidado por tratarse de un micronutriente, entonces es ser mesurado con la aplicación. Bueno, y hasta aquí el tema que quería mostrarles hoy en este módulo de nutrición y de identificación de deficiencias en los vegetales. Bueno, yo quería dejarles una pregunta, es una pregunta reflexiva más bien. Dice, en lo que llevamos estudiado del curso hasta hoy y relacionándolo con este módulo específicamente, donde tomamos ya la nutrición y retomamos muchos conceptos de módulos anteriores, ¿cuál es el concepto que más se ha reforzado? Del que identificar cuál es el concepto del que más hemos hablado y repetido y retomado y cómo lo podemos incorporar a nuestra labor como jardineros u operarios agrícolas, como ustedes eh, se quieran nombrar. Les dejo esa pregunta, como siempre, a cada uno, y luego la socializamos para que ustedes mismos escuchen sus respuestas. Bueno, hasta aquí un saludo. Nos vemos en el próximo módulo. Muchísimas gracias.